La situación para la audiencia del libro de Hebreos, los que reciben este mensaje, no es exactamente una carta, unos dicen que es una predicación, pero es un mensaje, lo dejamos así. Los que reciben este mensaje es que van a la mitad del camino y están sufriendo. Ya el camino se está poniendo difícil, ya tal vez el aire acondicionado no está ganando el calor que tienen afuera. No, pero cosas están pasando en su vida que hasta están perdiendo sus posesiones, están siendo perseguidos por su fe y están pensando algunos en tirar la toalla. Por eso el autor les anima en capítulo 10, si me permiten leer un poco de capítulo 10 primero, les anima en capítulo 10, versículos 23 a 25, que se necesita mantenerse firme. Dice, mantengamos firme la profesión de nuestra fe sin fluctuar, que fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para provocarnos al amor y buenas obras, no dejando nuestra congregación como algunos tienen por costumbre, mas exhortándoos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Mira, el día se acerca. Ya mero, mero vamos a terminar la carrera, así que vamos a continuar. Vamos a perseverar en este buen camino. Un poco más adelante, ahí en el capítulo 10 otra vez, versículos 36 a 39, nos dice así, porque la paciencia os es necesaria, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá, y no tardará. Ahora el justo vivirá por fe, mas si se retirare, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de tales que nos retiremos para perdición, sino fieles para la ganancia del alma. Eso es el contexto de este gran capítulo, capítulo 11, que se trata de la fe. Es un ánimo, es parte del ánimo que está dando el autor a los que escuchan que deben de seguir adelante, que no se dan por vencido. Y entonces describe realmente cómo funciona la fe. Es muy difícil, comienza con una definición en cierta forma de lo que es la fe, pero la fe es algo abstracto. Es difícil de expresar exactamente qué es. Es más fácil decir, la fe se comporta así, la fe se manifiesta así. Es igual que definir el amor. Lo sabemos cuando lo vemos, cuando lo experimentamos, pero es un poco difícil resumir una definición. Así que el autor prefiere más darnos una ilustración y muchos ejemplos de lo que es la fe. Así que comienza el capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe sustancia de las cosas que se esperan, sustancia de las cosas que se esperan. Es la realidad de estas cosas. La palabra traducido sustancia, interesante. Los arqueólogos han encontrado muchos recibos, más en Egipto, porque ahí es un lugar muy árido y se puede aguantar lo que es como papel que usaban mucho tiempo. Y la palabra que se traduce aquí, sustancia, es una palabra que se refiere en estos recibos que encuentran a los títulos de la propiedad, a los títulos de las propiedades. Entonces ya sabe que si no tienes el título del carro, vas a batallar, ¿verdad? Porque alguien más puede llegar y decir, yo sí tengo el título, es mío. O con tu casa, esos documentos
llegan a ser bastante importantes, porque es la sustancia de la idea abstracto de ser dueño de algo. ¿Cómo sabes que tú eres dueño de tu carro, de tu vehículo, de tu casa, de estas cosas grandes que tienes? Porque tienes un título que lo dice. Hace concreto algo abstracto la idea de ser dueño. La fe es como un título para lo que se espera. La fe hace que tú estás seguro de lo que estás esperando. Lo que Dios te ha prometido, no cualquier cosa que se te ocurra esperar. Cuando estás esperando en las promesas del Señor, la fe es como tener el título en la mano. Aunque todavía no llegues a la propiedad, aunque todavía no lo conoces, tú tienes el título. Es tuyo. Y es tuyo ya. Eso cambia todo. Dice también que es la demostración o la comprobación, podríamos traducirlo, de las cosas que no se ve. Es lo que comprueba cuando tú no puedes ver con tus ojos, que te da certeza cuando no lo puedes ver. La fe, entonces, es fundamental para la vida cristiana porque es lo que nos conecta con las cosas que esperamos, con las cosas que no vemos, para que actuamos diferente ahora mismo, aún antes de ver, aún antes de tener. Y la fe es bastante importante porque por ella alcanzaron testimonio los antiguos. Alcanzaron testimonio, es decir, que alcanzaron un buen testimonio. Alcanzaron ser aprobados por Dios por medio de la fe. Es lo que Dios siempre ha buscado de su pueblo. Que le tengan confianza, que tengan fe, aun cuando no ven, aun cuando no entiendan, aun cuando todavía no llegan, que confían en Él y actúan conforme a lo que se espera y lo que no se ve. ¿Por qué? Porque Dios me lo ha dicho. Y eso es suficiente. Hermanos, unos tienen la idea que en el Antiguo Testamento la gente fueron aprobado por sus obras. Y ahora por fe. Pero la Biblia no lo dice. Siempre ha sido por fe. Si tienen dudas, les encargo una tarea. Lee Romanos capítulo 4. O lee un texto que podemos ver rápido en el libro de Génesis, Génesis 15. Génesis 15, 6. Y si deciden leer Romanos 4, lo que verán es que David y Abraham, los dos, fueron aprobados por Dios por su fe. Justificado es la palabra que se usa ahí, por su fe. Aquí estamos viendo la fe de Abraham, ya viejo y no teniendo hijos. Él creó en las promesas de Dios. Dice, y creó a Jehová y le fue contado por justicia. De hecho, lo que acabamos de leer al final de Hebreos, capítulo 10, versículo 38, que dice, y ahora el justo vivirá por fe, está citando del libro de Habacuc, capítulo 2, versículo, o es 4 o es 14, no, ya voy a batallar. Es el 4, Habacuc 2, 4. Pero el punto es sencillo. Dios siempre ha buscado que su pueblo viva por fe, que viva con el mentalidad de que ya tengo el título en la mano, con la mentalidad de que ya por fe veo, aunque mis ojos no alcanzan ver. ¿Y de dónde viene toda esta certeza? Porque yo acepto lo que Dios me ha dicho, porque yo creo en el Señor. Es lo que Dios siempre ha querido de su pueblo. Y fue el error del primer pecado, no confiar en la palabra de Dios. No entendieron y creyeron a las mentiras
en vez de confiar en la palabra del Señor. La fe es vinculado con el entendimiento. Dice que por fe, versículo 3, entendemos haber sido compuestos por los siglos por la palabra de Dios, siendo hecho lo que se ve de lo que no se veía. Quiero que nomás se enfoquen en la primera parte. Por la fe entendemos. Por la fe entendemos. Se está aquí hablando de la creación. Haber sido compuesto los siglos o los mundos de la nada. Dios, cuando creó todo, tiempo y materia, el universo, como le llamamos, lo creó con su palabra. Y antes de haberlo hecho, ¿qué existía? Nada. Nada existía. Voy a dejar a Génesis 1 a Pastor Arrón, que nos va a predicar creo que la próxima semana, así que no entramos tanto en el tema. Pero hermanos, aún las personas que no creen en la Biblia y creen que hubo una gran explosión y que de eso llegó todo, ¿de dónde llegó la cosa que se explotó? Entonces, algo tiene que explotar, quiere decir que algo existe, pero ¿de dónde vino esto? Es una pregunta que nadie va a poder contestar. Yo no estaba ahí. ¿Ustedes estaban ahí? No. Somos aquí puros jóvenes, ¿verdad? Nadie estaba ahí en aquellos tiempos. Así que sea lo que sea la explicación que aceptes, lo tendrás que aceptar por fe. Y esto te va a ir informando cómo vives tu vida. Déjame decir que, otra vez, sin entrar en lo que el pastor Aarón le va a predicar en una semana, si tú crees que el mundo fue creado por una explosión que quién sabe por qué se explotó y quién sabe qué se explotó, pero llegamos a existir, eso cambia el valor que tú pones en tu vida, en la vida de otra gente, porque somos nada más pura casualidad. Pero si tú crees que Dios nos creó, eso da un entendimiento muy diferente a tu vida y al mundo, a la vida de los demás. La fe informa. La fe informa cómo pensamos y los demás ejemplos vemos que la fe informa cómo vivimos, porque ya tenemos el título en la mano de lo que se espera por fe. La fe no se mantiene en lo que es abstracto, sino se conecta al mundo concreto a través del entendimiento y a través de la acción. Comenzamos con 2 ejemplos, versículos 4 a 6. Por la fe, Abel ofreció a Dios mayor sacrificio que Caín, por la cual alcanzó testimonio de que era justo. Nota la conexión otra vez entre la fe y ser justo, ser aprobado por Dios, dando Dios testimonio a sus presentes y difundió aún habla por ella, difunto, perdón, no estoy batallando para leer la letra aquí, aún habla por ella. Ok, una cosa que vemos aquí, la fe, hermanos, es la forma en que seamos aprobados por Dios, es lo que Dios busca, es lo que Dios espera. Y la fe, cuando uno vive por fe, ¿cómo deja un hermoso testimonio? La hermana Magali muy bien nos exhortó ahorita. Invertir en la generación que está por venir. Invierte en ellos y invierte especialmente en su vida espiritual. Una de las cosas que podemos hacer, hermanos, es nosotros vivir vidas que son testimonios a Dios. Para que ellos vean la fe en nosotros, para que nos recuerdan nuestra fe. No sé si pueden, yo espero que hayan tenido a alguien en su vida, quizás alguien que ya no está en su vida, pero que tuvo gran fe y por su fe siguen siendo una inspiración. Mi papá
es uno de ellos para mí. Mi papá tenía fe grande. Ya les he hablado en varias ocasiones de mi papá, pero fue un hombre de gran fe. Y sigue siendo inspiración para mi vida, aunque él no está desde que murió cuando yo era chiquito. Abel tuvo gran fe y aunque él está muerto, su fe sigue hablando. Otra cosa que vemos en Abel, una corrección a ideas comunes pero erróneas hoy en día. A veces pensamos que si tenemos fe, entonces todo va a estar bien. A veces hasta decimos cosas así, yo tengo fe que todo va a estar bien. Bueno, puede estar bien, puede estar mal. Aclaramos un poco. Hermanos, al final todo va a estar bien. Amén. Al final todo va a estar bien. Al final los que confían en el Señor Jesucristo seremos salvos y sanos y eternamente felices. Al final. No es seguro que en esta vida todo va a ser fácil. No es seguro. De hecho, dice Pablo, segundo de Timoteo 3:12, que todos que quieren vivir una vida piadosa en Cristo serán perseguidos. Quiere decir que va a haber dificultad. Eso lo tienes por seguro. Algo de dificultad se espera en esta vida. Y hermanos, aunque tengamos fe, no quiere decir que todo va a ser fácil. Dios obra en la vida de su pueblo, en la vida de las personas de su pueblo diferente. En el caso de Abel, él tuvo fe, hizo lo correcto, ¿y qué le pasó? Le fue mal. Su hermano lo mató. Por otro lado, tenemos a el profeta, como nos dijo el pastor Aarón, Enoc. Enoc, leemos de él en versículo 5, por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Él no murió. Estaba y no estaba. Fue fiel, fue un tiempo difícil, pero él nunca murió. Y antes que fuese traspuesto, vivió testimonio de haber agradado a Dios. Vemos dos situaciones muy diferentes. Y eso nos debe de quitar la idea que la fe es una garantía de una vida o fácil o una vida difícil que termina en ser mártir. No sabemos. Y tampoco debemos juzgar la vida de alguien más pensando que, porque le va mal es porque no tienen fe. Les he dicho, creo, esta historia de la niña que estaba en la escuela donde yo enseñaba y tenía una enfermedad muy, muy rara, muy, muy incomún. Y estaba no recuerdo si era primero o segundo año en la escuela. Y todo el mundo orando por ella. Orando y pidiendo que Dios sobrara, que Dios sanara. Pero falleció. Y a alguien se le ocurrió ir con los papás de la niña y dije, si tú tuvieras más fe, tu hija estaría viva. Hermanos, así no es como funciona. Abel tuvo fe y fue asesinado por su hermano. Enoc tuvo fe y Dios le dio la bendición de no morir. No es que uno era mejor que el otro, no es que uno tuvo más fe que el otro. Abel fue justificado por su fe. La fe no es garantía de bendiciones tal como nosotros lo imaginamos en esta vida. La fe nos conecta, es el vínculo con lo que se espera y con lo que no se ve, que está aún por delante. Así que leemos en versículo 6 algo clave aquí. Empero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Dios se alegra
crea que le hay, y es que galardonador de los que le buscan. Es decir, que para agradar a Dios tienes que creer que Dios existe. Y tienes que creer que Dios va a ser justo al final, que va hasta dar a los que viven confiando en Él. La fe es necesaria, no es una opción. No es algo que podemos dejar, y la fe no es garantía de una vida fácil. Voy a cambiar aquí a la versión que tengo en mi teléfono con la letra un poco más grande para seguir leyendo. Versículo 7 y adelante nos habla de la vida comenzando con Noé y luego con Abraham, y cómo vivieron por fe, aun cuando no podrían ver, hermanos. Hebreos 11, versículo 7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó una arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Otra vez, justificado, aprobado por Dios por su fe. Imagínense ser Noé, que va a haber un diluvio y que tienes que construir una arca. ¿Qué preguntas tendrías tú? Pues, ¿cómo? ¿Qué es una arca? Llegaremos ahí en capítulo 2 de Génesis. Parece que tal vez ni siquiera existía la lluvia en aquellos tiempos. ¿Cómo que va a haber un diluvio? ¿Qué es lluvia? ¿Qué es un diluvio? No entiendo esas cosas. Wow. Pero por fe hizo lo que Dios le dijo. Hermanos, es lo mismo que nosotros pedimos de nuestros hijos todo el tiempo, ¿no? Que no entiendan cosas. Vamos a un lugar divertido, como decían mis hijos. Confían en mí, les va a gustar. Pero luego llega la prueba. 15 minutos en el carro. Inquietud. Papá, ya no quiero. Confía en mí, mi hijo, te va a gustar. Vale la pena. Aguante, hazlo. Dios está pidiendo lo mismo de todas sus personas. ¿Qué es un diluvio? Noé simplemente confía en mí. Hazlo. Y lo hizo. Y fue aprobado por Dios. Es la clase de fe que Dios busca de nosotros. No solamente Noé, también Abraham. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber dónde iba. Igualito entonces a mis hijos. ¿Verdad? Léenlo. Génesis 12. Abraham, levanta de tu tierra y ve al lugar que yo te enseñaré. Imagina a Abraham tratando de explicar a su esposa. ¿Y dónde es que vamos a ir? Pues sabremos cuando empezamos a caminar. ¿Verdad? Wow. Imagina tratar de explicar a tus padres, a tus tíos. ¿Y dónde vas? No sé, solo sé que voy. Pero lo hizo. Eso es lo que es la fe. Se mira por delante y aunque no lo ve con los ojos, confía y dice, pues si Dios me lo dijo, tengo el título ya en la mano. Si Dios me lo dijo, es seguro. Entonces yo voy a actuar. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y con Jacob, correderos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Ellos no querían las cosas de esta vida. Lo que se ve con el ojo entendieron, hay algo más, hay algo más, hay algo más. ¿Cómo se trata a la gente de llenar su vida con las cosas de este mundo y no se llena? Nunca es suficiente. ¿Te has dado cuenta que cuando la gente que tienen mucho hablan, si no tienen a Dios en su vida, su vida es vacío? Aunque tienen casas en la playa, aunque tienen todo,
¿Te das cuenta en tu propia vida si Dios te ha permitido avanzar algo tal vez en lo económico o con un logro de estudios o un logro en tu familia? Tú piensas que solamente obtengo esta cosa. No sé qué sea esta cosa para ti. Carro, una casa, tener otro hijo, tener una cena con toda la familia, tener, no sé, son cosas, no son, en ninguna de las cosas que acabo de mencionar es malo, ¿eh? Pero cuando tú piensas, si tengo esto, ya voy a ser feliz. Y luego lo tienes. Y como que aún falta. ¿Y qué es lo que haces? Bueno, voy a buscar otra cosa, otra reunión, otro carro, otra casa, otra esposa, otra no sé qué, para sentirme feliz. Y lo obtienes y no estás feliz. Y ves a la gente que tienen todo y no están felices. Esta frase que dijo Rockefeller, uno de los hombres más ricos de Estados Unidos en su tiempo, que le preguntan, ¿cuánto dinero es suficiente? Su respuesta, solo un poquito más. Solo un poquito más. ¿Por qué? Porque estas personas, o si tú has estado en esta situación, están atrapados en buscar satisfacer un hueco en su vida, en su corazón, que solo Dios y sus promesas pueden satisfacer. Y no importa que obtengas cada cosa que imaginas que te va a hacer feliz, no te va a hacer feliz. Y es una lección que Abraham y su familia aprendieron y dijeron, buscamos algo más. Buscamos algo más allá que solamente Dios puede dar. Por fe, versículo 11, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel. Aquí está la clave. Creyó que era fiel quien lo había prometido. Él creó que Dios era fiel. Ella creó, que Dios era fiel. Por lo cual también de uno y ese ya casi muerto, la edad de Abraham, a esto se refiere, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está en la orilla del mar. Conforme la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Dice que ellos no obtuvieron todo lo que Dios les había prometido en su vida. Pero eso no mató a su fe, sino que ellos murieron con fe. Siguieron confiando. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Si querían regresar a sus tierras, podrían haber regresado a sus tierras, pero no lo hicieron, sino que confiaron, pero anhelaban una mejor. La fe no te pide ser satisfecho con algo menos. La fe anhela algo mejor que lo que hay en este mundo. La fe anhela algo mejor que lo que puedes ver con los ojos. La fe dice, no, yo no voy a entregar el título de las promesas de Dios para tener una felicidad momentánea en esta vida. No, mejor yo me quedo con el título de lo que Dios me ha prometido y yo seguiré marchando. Y yo continuaré porque yo busco algo mejor. Pero anhelaba una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Hermanos, qué interesante, no tenemos tiempo. No tenemos tiempo para ver todo lo demás en este capítulo. Pero la fe es necesaria para agradar a Dios y Dios no se avergüenza de los que tienen fe. Aún con sus fallas, las personas mencionadas no fueron perfectos.
Y si sigues leyendo, verás que los que se mencionan adelante tampoco fueron perfectos. Abraham y Sara tuvieron sus momentos de duda, tuvieron sus fallas. Noé, igual. Los hijos de Abraham y Sara, Isaac, nunca va a ganar el premio de padre del año. Si lees su historia, Jacob, menos. Pero confiaron, actuaron con fe y Dios no pidió perfección. Dios les pidió que actuaran con fe y lo hicieron. Y Dios entonces no se avergüenza de ellos. Y yo creo que eso es muy importante porque tenemos un enemigo que quisiera desanimarte de cualquier forma, que quisiera entrar en tu cabeza y decir que tú eres cristiano, pero has fallado en esto, entonces Dios ya no quiere nada contigo. Hermanos, que Dios quiere santidad, sí. Que Dios mira al otro lado y simplemente excusa el pecado, jamás. Fue tan grande el pecado que mandó su Hijo a morir por nosotros y pagar el precio de nuestro pecado. No estoy minimizando las fallas ni los pecados, pero estoy notando algo que dice la palabra aquí, que Dios no se avergüenza de los suyos, los que confían en Él. Es de mucho ánimo para mí. Hermanos, a veces actuamos con fe y después damos cuenta que no lo hicimos como debíamos de haberlo hecho. Si pecamos hay que arrepentir, claro que sí. Y a la vez, hermanos, Dios no se avergüenza de los que actúan y viven con fe. Hermanos, hasta el mismo Jesús se da muchos ejemplos más de fe y podremos pasar todo un verano estudiando este capítulo o más. Pero quiero que notan que en la conclusión realmente viene en el capítulo 12. Hasta Jesús mismo vivía por fe y no fue manipulado por las circunstancias momentarias, sino se miraba adelante al gozo que le esperaba. Mira cómo lo dice, y con esto concluimos. Hebreos 12. Dice, por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestra tan gran nube de testigos, todas las personas de fe que se menciona en capítulo 11, despojémonos de todo peso y del pecado. No me malentiendan, no estoy dando excusa al pecado, echa a un lado al pecado, que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Es decir, no te rindes, sigue corriendo y quita todo lo que te está deteniendo. Puesto los ojos al final en Jesús. Él es el único que tuvo fe perfecto, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. ¿Qué es lo que motivaba a Jesucristo ir a la cruz? Lo que él iba a lograr, la gloria que iba a dar al Padre, el perdón que iba a dar al pueblo. Le dio gozo pensar en eso y dijo, voy a seguir. Y siguió hasta sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se cansa hasta desmayar. Hay que seguir resistiendo, hay que seguir peleando, que no se dan por vencidos. Hermanos, así que hoy yo les quiero animar. Si están en el camino de la fe, recuerda, tienes el título para las promesas de Dios. Sigue adelante, no te das para atrás. Confía en lo que Dios te ha dicho. Como un buen padre nos está conduciendo a un lugar hermoso, a un final más allá, mejor que lo que podemos entender. Y si tenemos que sufrir un tiempo, pues sufrimos.
No te compares con otra gente pensando, aquel tuvo fe y tuvo este resultado y yo estoy teniendo otro resultado. Hermanos, la fe no es garantía para las cosas de esta vida, es la garantía, es el título por el más allá, por las cosas que son más de lo que podemos ver. La fe no es la manera de obtener todos los placeres terrenales que puedes imaginar. No, la fe es lo que te lleva y te guía a lo que es más profundo, lo que realmente anhela el corazón y el alma y lo que Dios nos ofrece en el Señor Jesucristo. Así que adelante. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias te doy por tu palabra. Aumenta nuestra fe. Aumenta nuestra fe para que transforman nuestro entender y para que transforman nuestro